Bienvenido, bienvenida a este nuevo LinkedIn Live. Seguimos en vivo, ¿de acuerdo? Después de este parón navideño, volvemos aquí con más fuerza, con muchos más temas sobre neurociencia y productividad. Gracias de verdad por estar aquí, tanto la familia de LinkedIn como de Facebook. Te doy la bienvenida, ¿de acuerdo? Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal y creador de la metodología Neuroproductividad para entrenar tu cerebro y conseguir tus metas. Dicho esto, de acuerdo, gracias de verdad por pasarte por aquí, de acuerdo, por disfrutar de este momento de neurociencia y productividad, sobre todo fácil y rápida y aplicable. Esto está pensado para mentes inquietas, aquellas personas, de acuerdo, que quieren saber un poquito más. Al final, ya lo sabes, técnicas de gestión del tiempo, de productividad tendremos tropecientas, pero aquí un poco quiero un canal que sea más para indagar de dónde vienen todas estas certezas. ¿Sabemos realmente que hay algún artículo que habla de esto o es una cosa que nos hemos inventado, que hemos ido a buscar al sistema solar y lo hemos venido a llegar para que realmente lo tengas? Creo que al final hay muchísimos comentarios, ya lo sabes, de cosas que se dicen, pero no tenemos muchas pruebas empíricas. Así que por esto hacemos este tipo de canal, ¿de acuerdo? Y este tipo de contenido para que lo puedas disfrutar. Oye, que la gente está entrando tanto en Facebook como en LinkedIn. Gracias de verdad por pasarte por aquí. Si te gusta el contenido que ves, pues dale al like ahora mismo lo que estás viendo. Es decir, dale ese like, ese botoncito, aunque sea un corazoncito, lo que tú quieras, simplemente para saber que estás aquí. O incluso dale al dislike. Es que no lo veo claro esto que estás contando no me interesa demasiado. Bien, vamos a hablar de un tema que yo creo que a todo el mundo nos pasa o en cierta manera nos ha pasado o nos está pasando incluso hoy mismo, viernes, ¿de acuerdo? Fíjate que esto pasa bastante a menudo y es que al final tenemos siempre la sensación de que el tiempo nos vuela. Yo, por ejemplo, esta mañana he tenido 2 talleres, de acuerdo, 2 workshops en directo con mi socio David Carulla y el tema es que nos ha pasado el tiempo volando. Yo quería hacer muchas cosas. De hecho, cuando miraba mi lista de tareas, resulta que quería hacer 50 millones de cosas, preparar un proyecto, un nuevo reto que estamos lanzando, un nuevo curso digital grabado. Bueno, si teníamos una lista enorme para hacer hoy. Pero incluso sabiendo que hoy éramos incapaces de hacer prácticamente nada, al final siempre te queda de acuerdo esa idea de decir, ¿y si hubiera podido aprovechar mejor el tiempo? Fíjate que al final seguramente has hecho muchísimas cosas durante el día. La pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Por qué realmente no lo pude conseguir? Pues justamente venimos a hablar de este tema y que tiene mucho que ver con la psicología del tiempo. Anótate este tema, ¿de acuerdo? Porque te va a interesar la psicología del tiempo. Creo que al final hablamos mucho del apartado del tiempo, del recurso, del tiempo exacto que tenemos, pero al final hay que inventar una cosa y es que el tiempo es un invento humano, ¿de acuerdo? Es algo nuestro, así que no lo esperes encontrar en ningún sitio, sino que el tiempo es una creación conjunta que hemos hecho los seres humanos. Muy útil, por cierto, hay que decirlo, muy útil, pero no por ello, de acuerdo, tenga que ser una cosa inventada por los seres humanos. Perfecto, mientras va entrando todo el resto de personas, espero que se escucha bien, ¿de acuerdo? De momento tenemos aquí a unas cuantas personas que nos están hablando desde Facebook y desde LinkedIn. Oye, coméntame. Y esta es la primera pregunta que te hacía antes al empezar y te la voy a poner ahora aquí también para que se vea, es ¿cuál ha sido la mejor experiencia de tu vida? Y esto no te lo preocupo solo para cotillear o para saber un poquito más de ti, es que soy un poco chismoso y quiero saber cosas sobre ti. No, te lo pregunto porque justamente hablaremos de esta percepción del tiempo y qué pasa cuando haces cosas que realmente te apasionan, te encantan, cosas que no esperabas, sorpresas, cosas que evidentemente eran desagradables, como nos suele pasar muchísimas cosas. Hay tantas cosas que nos pasan que no están previstas, por lo tanto, quiero realmente que me encantaría que compartir contigo este espacio para que me digas también cuál es tu perspectiva, porque al final yo puedo hablar mucho y la ciencia dice esto, la ciencia dice lo otro, pero creo de verdad, con sinceridad, que al final compartiendo entre todos es cuando sacamos el máximo conocimiento compartido. Estupendo, gracias de verdad a las personas que están inscribiéndose, veo que en Facebook se está animando la familia también, perfecto, muy bien. Hola Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Contento de verte por aquí también. Aquí en LinkedIn también tenemos a Bárbara que nos ha dejado un comentario. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo te encuentras? Una de mis mejores experiencias ha sido escalar el Naran yo de Bulns. Hostia, qué bueno, buenísimo. Claro, fijaros que este tipo de experiencias a nivel de montañas y sobre todo también de cosas que nos cuesta muchísimo esfuerzo, es como que sabes perfectamente lo que te costó, lo que tuviste que prepararte y el hecho de que lo disfrutaras fue realmente un cambio excepcional. Pues qué bueno, buenísimo, Bárbara, no sabía este registro, está fantástico, muy bueno, genial. Entonces, esto de las experiencias lo vamos a decir porque hoy me gustaría compartir contigo una presentación que tiene que ver sobre la psicología del tiempo, porque todo el mundo dice que el tiempo le vuela, que no le cunde el tiempo, que nunca llega a las cosas que tiene que hacer. Y seguramente todo tiene una explicación racional, pero lo más interesante es ver por qué nos pasa este fenómeno, por qué se nos escapa el tiempo, qué pasa, ¿de acuerdo? Entonces,
Genial. Entonces, perfecto. Ahora sí, es verdad, Bárbara nos ha puesto aquí el comentario. Naranjo de Bull, es decir, eso me sonaba mucho, parecía un nombre extranjero. Digo, ahora sí, de acuerdo. Perfecto, gracias por compartirlo. Genial. Entonces, dicho esto, vamos a empezar ya con esta presentación. Ahora me dejarás unos segundos, ¿de acuerdo? También añadiremos a la gente que se está uniendo tanto en LinkedIn como en Facebook. De verdad, deja tu comentario también para saber que estás aquí, un poco también a qué te dedicas, desde dónde nos estás viendo y empezaremos en breve con una presentación para hablarte de eso precisamente, por qué el tiempo vuela y lo más importante, cuál es la psicología del tiempo que está justamente detrás. ¿Sí? ¿Te animas a venir con nosotros? Pues listo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ya en breve, ¿de acuerdo? Si me permites, un segundo y empezamos ya. Hasta ahora, no te vayas. Perfecto. Ya volvemos a estar aquí, ¿de acuerdo? Gracias por este tiempo de espera. Es un poco también para unir gente que se está uniendo ahora mismo también en LinkedIn y en Facebook. Gracias a todos los que están dando una respuesta. Decía Flavia también que una de las cosas que más le gustaba es cuando bailaba, una experiencia muy linda, y que seguramente me encantaría que lo relacionara con el tiempo, cómo pasaba el tiempo en ese momento, pasaba más largo, más corto. Y al final todos tenemos una experiencia de cuando éramos más pequeños, más chicos. Muchísimas veces nos pasaba que los veranos eran eternos, ¿no? Parecía que esos 3 meses de intercambio escolar entre un ciclo y el otro podían pasar tranquilamente 3, 4, 5 meses, muchísimos meses. Así que esto es un tema interesante porque al final no está tan claro por dónde viene la psicología del tiempo y esto es un tema interesante que justamente vamos a tratar ahora. Carolina también, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar aquí. Y de hecho aquí tenemos a Paco que nos pasa un par de enlaces, ¿de acuerdo? Que es muy interesante sobre el tema del flow, por supuesto. Aquí está Mihaly, Chique Mihaly. La verdad es que es impresionante lo que hizo Chique Mihaly, ¿de acuerdo? Con el tema del flow, pero no va exactamente por ahí, ¿sí? Es decir, hablaremos también, y de hecho hay un trocito muy pequeño dedicado a esto, pero hoy hablaremos más de la psicología del tiempo. Una cosa es, digamos, qué pasa cuando estamos trabajando y estamos en nuestra zona de flujo, que esto es muy interesante y la verdad es que lo que comparte Paco vale mucho la pena realmente aplicarlo, no solo simplemente como concepto, sino realmente aplicarlo. Pero además de esto, un poco la idea inicial, y para mí es un poco la parte más importante, es qué se esconde detrás de esta psicología del tiempo. Vale, dicho esto, ahora sí, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Damos saludos aquí a las personas que se están uniendo. Entonces vamos a quitar un momento esto, si me permites. Vamos a quitar la pregunta y ahora sí voy a compartir la presentación. ¿De acuerdo? Ya lo sabes, cualquier duda, cualquier pregunta, házmela saber en comentarios y me encantará sobre todo generar ese debate, ¿de acuerdo? Para estimular el debate entre el resto de personas. Fabuloso, ya estamos en la presentación, ¿de acuerdo? Ya estamos en la presentación. Esto es un diálogo, al final ya lo sabes, ¿eh? Aquí la idea sobre todo es que cualquier duda que tengas, oye, Miquel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces vamos a encontrar seguro un punto de convergencia. De hecho, ahora voy a poner la otra pantalla, ¿de acuerdo? Para ver algunos de los comentarios que vas a hacer. O si me permites un segundo, vamos a ello. Perfecto, genial. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esta presentación sobre por qué el tiempo vuela. ¿Sí? ¿Por qué nos vuela el tiempo? ¿Dónde están las alas del tiempo? Entonces, antes de nada me presento, soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad. Me encanta ver algunas personas conocidas también, seguro que sí, que hay además aquí algunos comentarios de personas que ya nos conocemos personalmente o virtualmente, así que fantástico. Y vamos a hablar de este motivo, ¿de acuerdo? Del tema de por qué el tiempo vuela. Verás, hay varias cosas que hay que tener en cuenta y es que han habido muchísimos estudios sobre el tema del tiempo, pero hasta recientemente muy poco, concretamente hace un par de años y medio, no se descubrió en qué parte del cerebro está el tiempo, cómo procesamos este tiempo. Y fíjate que esto es relativamente nuevo y curiosamente esto fue Albert Shaw, ¿de acuerdo? Que es una... Verás después que lo vamos a explicar. Albert Shaw al final fue de las personas que encontró dentro de nuestro cerebro, concretamente en una parte concreta cerca del hipocampo, justamente el sitio donde percibimos nosotros el tiempo. Y eso realmente fue un cambio radical a la hora de investigar el tiempo, porque por primera vez en la historia vimos dónde estaba esta percepción del tiempo. Así podemos entender por qué nos pasan ciertas cosas cuando somos más pequeños, cuando somos más jóvenes, y también podemos entender por qué una actividad que nos place y nos guste tanto realmente puede hacer cambiar por completo nuestra forma de trabajar. Así que entraremos un poquito en detalle y también quiero recomendarte un libro de Alan Bardi que se llama Why Time Flies, porque el tiempo vuela. Al menos en inglés sé que está disponible, en castellano no lo sé, pero sí que es verdad que es un libro muy interesante que te habla desde la psicología del tiempo inicial hasta hoy en día, de acuerdo, a nivel científico. Así que ya lo sabes, por qué el tiempo vuela, de acuerdo, Why Time Flies de Alan Bardi, muy interesante, de verdad, te aporta muchísimas ideas sobre este tema. Vamos a seguir de acuerdo con el primer punto, ya lo sabes, un poco la estructura. ¿Qué partes vamos a ver hoy, Miquel?
base. ¿Qué tres partes vamos a ver hoy importantes? Si me sigues en estos live, ya sabes que normalmente suelo estructurarlo siempre en tres. De hecho, aquí no va a ser ninguna novedad. Lo primero es un poco la neurociencia y el tiempo, la neuropsicología que hay detrás del tiempo. Fíjate que neurociencias hay muchas, pero en este caso concreto nos vamos a centrar en la neuropsicología y cómo impacta directamente en el tiempo, ¿de acuerdo? Como siempre, no queremos ser súper técnicos, la idea es mezclar también algunos ejemplos personales, pero neurociencia y tiempo de verdad es una de las cosas más fascinantes que existen, porque al final el tiempo lo hemos inventado nosotros y en cambio el cerebro es una cosa totalmente biológica que ya viene de serie. Así que vamos a ver cómo podemos ver esta mezcla de una cosa y la otra. Lo siguiente, obviamente, como no podría ser de otra manera, la productividad y el tiempo. Y fíjate que no hablaremos tal cual de gestión del tiempo y tal, porque al final ya sabemos que el tiempo tiene 24 horas, que no se puede gestionar, pero vamos a ver un poco esta relación más académica, ¿de acuerdo? Y sobre todo con ejemplos muy prácticos. Así que vamos a por ello. El tercer punto son las reflexiones. Bueno, vamos a decir una cosa clara, son mis reflexiones. A partir de aquí tú puedes estar perfectamente en desacuerdo. Así que vamos a ver un poco cómo funciona esto y a partir de aquí cualquier pregunta que tengas mientras tanto, oye, pregúntamelo. Igualmente al final de todo dejaremos un pequeño espacio para poder hacer estas preguntas. Bien, dicho esto, de acuerdo, empezaremos con el primer punto que es neurociencia y tiempo. Vamos allá. Vamos a por la primera parte y, bueno, mira, una pregunta que me pareció interesante que se planteaba San Agustín hace muchos años, ¿de acuerdo? Esto ya sabes que son frases estas célebres de toda la vida, pero que tienen mucha razón. Al final hay que entender que San Agustín, fíjate que no tenía nada de neurociencia, tenía muy poco de neurociencia seguramente, sabía muy poco sobre cómo funcionaba nuestro organismo. Pero en cambio dijo algo que fíjate que es súper interesante. ¿Qué es el tiempo? Entonces dice, si nadie me lo pregunta, lo sé perfectamente, pero si tuviera que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo. Y esto es lo que nos pasa en nuestra experiencia como el tiempo. Oye, que nos lo pasamos genial en nuestras últimas vacaciones. Pues seguramente si tuvieras que explicarlo, no sabrías muy bien qué decir. Te basarías en eventos concretos. Oye, cuando fuimos a tomar unas copas aquí, me lo pasé genial. Cuando hablé con estos desconocidos, desconocidas, pues esto fue lo mejor que me pasó. O simplemente cuando tuve la ocasión de ver el Taj Mahal, la Sagrada Familia o el Partenón en Atenas, fue una auténtica, bueno, desfachatez, una auténtica barbaridad, ¿no? Es decir, no me gustó nada porque me habían hablado de que era muy bueno, no sé qué. Entonces, bueno, en fin, hay millones de cosas que te pueden pasar. Y en ese momento, fíjate que entonces la experiencia del tiempo no se puede explicar, porque ya pasas a contar hechos personales. No hablas de la propia experiencia del tiempo, hablas de hechos personales que te sucedieron a ti. Y eso, como bien sabes, no es extrapolable a nadie, que está bien, porque al final la experiencia personal es una de las que más cuenta, seguramente la que más, pero no tenemos realmente claros los datos sobre qué está pasando. Bien, aparte de esta frase de San Agustín, vamos a seguir por ello, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de 4 principios del tiempo que creo que deberías conocer, sobre todo si hablas mucho de temas de gestión del tiempo. ¿Te suena este tema? La productividad, cómo nos gestionamos, cómo nos organizamos. Fíjate que al final son 4 principios muy básicos, pero que realmente creo que se entiende por dónde va el tiempo. El primero, y esto lo apuntábamos al principio, fíjate, el tiempo es un invento 100% humano. Por lo tanto, no estás obligado a cumplir las horas que tienes, no estás obligado a cumplir los objetivos que te has marcado, no estás obligado a cumplir todas las tareas que te has marcado. Todo es un invento al final. Es verdad que es una especie como de acuerdo, es un agreement ahí social que tenemos entre todas las personas, pero en ningún momento nadie está obligado a que te diga, oye, hay que cumplir todo a rajatabla, hay que cumplir con estas horas. Al final es un protocolo general que después puede tener consecuencias. Si siempre llegas tarde, por supuesto tendrá consecuencias. Si siempre incumples tus deadlines con el equipo, por supuesto tendrá consecuencias. Pero como concepto tal, es totalmente inventado por nosotros. Y a veces incluso nos volvemos muy radicales con el tiempo. Y evidentemente está bien valorar su propio tiempo, pero no por ello debemos atacar a las personas que no cumplen ciertas partes del tiempo. A lo mejor lo que podemos hacer es simplemente dejar de relacionarnos con ellas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente cosa también muy interesante. Las células, ¿de acuerdo? Las células no lo perciben, las neuronas tampoco. Fíjate que las células, cuando hay un cambio de temperatura, cuando hay un golpe, cuando hay un ajetreo físico, algo que te mueve, automáticamente captan esa información, captan que ha habido un cambio radical en las condiciones físicas del entorno, porque alguien te ha pegado un golpe, alguien simplemente te tocó, alguien simplemente, de acuerdo, cambió la temperatura del aire acondicionado. Todos estos temas que puedes ver aquí se perciben en la célula, se perciben en el organismo. En cambio, cuando, por ejemplo, estás trabajando y te distraes con el Facebook, con el LinkedIn o lo que sea, no hay ninguna célula, de acuerdo, que te lo diga, ningún sitio lo vas a ver. Esos signos, de
¿de acuerdo?, de envejecimiento, esos signos, por ejemplo, de que te han hecho daño, esas rojeces que tienes en la piel, esto no lo podemos ver con el tiempo. Y nadie que me diga las arrugas, etcétera, porque esto es otro tema totalmente distinto, porque no tiene tanto que ver con el tiempo, sino con el uso de nuestro cuerpo, que es diferente, ¿no? Entonces, además han habido muchos artículos que se han replanteado porque siempre hemos considerado el tiempo como una variable que cura las cosas, que mejora las cosas. Y el tiempo, y esto se demostró recientemente, no cura nada, no hace nada al respecto, no te cambia como persona, no te hace mejor persona. Ahora piensa, por ejemplo, en una relación personal que hayas tenido, por ejemplo, una pareja, ¿de acuerdo? O alguien simplemente a nivel sentimental. Fíjate que el hecho de dejar a esa persona o que te dejaran a esa persona automáticamente no hizo que te convirtieras en mejor persona, en que entendieras la vida, en que tuvieras otras experiencias. Simplemente la vida te presentó un caso concreto para que tú tomes las cartas en el asunto, para que tú tomes las riendas de tu vida. Tú puedes decidir si cambiar tus creencias sobre el amor, si ser mucho más rígido con el amor, pensar que el amor no existe, que es un producto barato, que no las han inventado, o al revés, creer que es el mejor producto del mundo, que eso solo fue un pequeño error que tuve, y a partir de aquí, fíjate que puedes variar todo lo que hay a tu alrededor, pero son variables que en cierta manera tú controlas. En cambio, todo lo que tiene que ver con el tiempo no cambia. Hay personas que no cambian porque no quieren. La mayoría de personas no cambian porque no quieren. Gente quiere conseguir negocios millonarios, conseguir facturar $1.000.000 al mes, pero no hace lo que hacen las personas que facturan $1.000.000 al mes. Entonces, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿No? Pero entonces, ¿por qué decimos esto? Porque las células, ¿de acuerdo?, no notan este paso del tiempo y eso finalmente nos termina impactando. También hay otro tema interesante con el tiempo y es que en general no funciona en tiempo real. Fíjate que una cosa es lo que estamos viendo ahora mismo con nuestros ojos, después lo percibimos con nuestro sistema cognitivo y obviamente a partir de aquí, con nuestra memoria, aprendizaje, captamos esa información que consideramos relevante. Oye, que esta cosa es básica para mí, la voy a captar. El otro día estuve en una sesión aquí en LinkedIn Live con Miquel y vi que hablaba de que no funciona en tiempo real. Esto me lo voy a quedar a mí para mis workshops, lo voy a hacer, no, lo voy a utilizar para otra cosa. Fíjate que en este caso estás aplicando esta atención totalmente selectiva, pero no lo estás percibiendo en tiempo real. Porque cuando tú ves algo en tiempo real, sería lo que está pasando ahora mismo, lo que transcurre. Cuando tú lo miras y sobre todo lo percibes desde el cerebro, automáticamente ya ha pasado, de acuerdo, un delay, ya ha pasado un tiempo extra, un decalaje a la hora de tomar la decisión. Y además, hay dos tipos de decalajes de tiempo entre que miras una cosa, observas, la hueles, la sientes, hasta que realmente lo estás percibiendo. Y es que no solo depende, evidentemente, de un tema puramente físico, y es que las neuronas, de acuerdo, todas las células no captan la información al momento, ¿sí? Digamos que tu sistema cognitivo, tu sistema cortical no capta esa información, pero sí que es verdad también que hay el tema experiencial, porque tú decides no ponerle más información al respecto. Es decir, no te interesa este tema, entonces ya no lo mires con tanta atención, por lo tanto tu nivel de atención con esto es totalmente mucho más bajo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿No se entiende esto? Oye, que a lo mejor aquí estoy comentando cosas muy raras o al revés, o se entiende muy bien, ¿de acuerdo? Coméntamelo, dímelo en comentarios, simplemente escríbeme si se entiende hasta aquí, perfecto, o no se entiende hasta aquí nada, Miquel, tendrías que explicarte mucho mejor, porque esto la verdad es que hay que explicarlo bastante mejor. Perfecto. Y después, el último punto, ya sabes que esto casi sale siempre en todos los lives que hacemos, la intensidad emocional de las cosas sí que influye en el tiempo, por supuesto. Al final, fíjate que, imagínate ahora que te compraste un coche, un carro, un auto, ¿de acuerdo? Depende de dónde estés, de una marca concreta, no vamos a decir marcas, pero resulta, ¿de acuerdo?, que cuando tuviste, no sé, imagínate que estabas tranquilamente paseando por la calle, por una avenida y por lo que sea el motor gripó o el motor se paró, ¿sí? Pensabas que era una cosa puntual, ¿de acuerdo? Pensabas que era una cosa sencilla, pero resulta que ese impacto que tuviste o ese simplemente avería que tuviste era una cosa que te obligó a llamar a la grúa para que vinieran a reparar la avería. Hasta aquí todo correcto. Claro, en ese momento, la intensidad emocional que tienes de esa marca en concreto, especialmente si era un coche nuevo, es como que, uy, esta marca la verdad es que suele dar problemas. Entonces aquí empiezas a recordar todas las cosas que ya sabes. Ya me lo dijeron que no comprara esta marca porque esta marca suele dar problemas. Sí, 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 son muy bonitos los coches, los carros, pero después, mira, aquí lo tienes. Entonces, esta intensidad emocional que viviste, al cabo del tiempo, por supuesto, se va a exacerbar, a no ser realmente que lo trates y que gestiones esas creencias que tú tienes. Así que fíjate que el tiempo te dependerá muchísimo de la intensidad emocional con la cual vives las cosas. Si, por ejemplo, te vuelves a comprar otro coche, ¿de acuerdo?,
con la misma marca y además te suele pasar algo parecido e incluso un día, por lo que sea, tienes un problema con ese coche, fíjate que la experiencia que vas a vivir será mucho más intensa, por lo tanto el tiempo que va a pasar para ti será súper corto en ese momento. La sensación es que estarás ahí muy puesto, pero cuando estés nervioso será muy largo. Así que vamos a ver un poquito estas diferencias. Ahora que hemos entendido estos 4 principios del tiempo, vamos a ello, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poco de dónde está el tiempo. Esto es nuevo, como decíamos antes. Albert Schau, ¿de acuerdo?, descubrió la zona exacta donde está el tiempo. Y tiene algunos hallazgos muy interesantes, porque esto es muy nuevo realmente. ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo en mi cabeza? ¿Dónde está el tiempo en mi cerebro? Porque claro, tú puedes hablar del tiempo, pero si no sabes dónde está, ¿dónde lo ubicas a nivel cerebral? ¿Nos lo hemos inventado? Sí. La pregunta es, ¿y por qué después el cerebro es capaz de captarlo? Entonces, hoy en día sabemos, ¿de acuerdo? Y esto es bastante interesante, que el estudio, y sobre todo este estudio que ha sido súper potente y que se ha intentado replicar muchísimas veces y se han hecho muchísimos experimentos, una de las cosas que hemos visto, ¿de acuerdo?, es que se encuentra en las neuronas, ¿de acuerdo?, de la parte lateral del córtex, y esto sí, es una palabra un poco rara, ¿de acuerdo? No sé cómo se pronuncia, cómo se dice en castellano, pero es entorhinal, ¿vale? ¿De acuerdo? Básicamente, entorhinal es una parte concreta, como decíamos antes, de ese córtex lateral, ¿sí? Interesante esto. Y ahí es donde, vamos a decir, se almacena la experiencia que tú tienes con el tiempo. De hecho, se ha demostrado, y ahora lo veremos ahora, que, por ejemplo, cuando tú tienes esta experiencia en el tiempo, que tienes una imagen, ¿de acuerdo?, que tiene su fuente pertinente a la parte de abajo, fíjate que tú tienes este puntito azul que puedes ver en medio del cerebro y entonces vas viendo todo lo que pasa a lo largo del día. Es decir, ¿no?, por ejemplo, pues eso, fuiste a hacer deporte, como ves aquí, pues todas las experiencias que has vivido y ves incluso también, es interesante, los momentos del día en los cuales lo has percibido. Y aquí es el sitio donde vamos a decir que insertas todas las experiencias que viviste. Y es bastante curioso porque esto nos permite dar mucha perspectiva a todo lo que hacemos. Y de hecho se ha visto que hay personas que tienen dañado esta parte, que la parte, digamos, temporal, la parte temporal del tiempo a la hora de explicarte las cosas en base al tiempo, tienen serias dificultades a la hora de explicarlo. Y no es casualidad porque tienen dañado justamente esta parte. Así que ya lo sabes, entonces el córtex lateral, ¿de acuerdo?, que se llama entorhinal. No sé cómo se pronuncia, ¿de acuerdo?, en español, pero simplemente para que sepas que existe esta parte. Así que el tiempo al final no es tan raro como parecía, simplemente es una percepción más que tenemos de las cosas, es como si fuera, por ejemplo, la propia memoria, la propia atención, pero en este caso es mucho más básico porque nos quedamos con la propia experiencia, que esto nos hace básicamente saber en qué consiste o qué evaluamos nosotros que es el tiempo. Fíjate que esto antes se decía mucho, hace muchos años, ¿de acuerdo? Se decía en las épocas antes de Cristo, se decía que al final el tiempo es el suceso que pasa entre dos eventos, ¿no? Cuando hay dos eventos, ese tiempo es el que tú consideras que existe y eso, por supuesto, es 100% relativo. Vamos a seguir de acuerdo con ello y el segundo punto, no podía ser tampoco de otra manera, es la productividad y el tiempo. Ya sabes que en estos live, para la gente que se está uniendo ahora tanto en Facebook como en LinkedIn, siempre hablamos de la relación que tienen el vínculo entre productividad y neurociencia. Esto es algo pionero, ya lo sabes, y además presentamos estudios de última generación que sobre todo son de 2018, 2019, hay alguno más antiguo también hay que decirlo, y queremos hacerlo de una forma dinámica, divertida, porque al final sí, es verdad que esto al final es contenido potente, porque evidentemente es un contenido científico, pero sobre todo la idea es contarlo con experiencias particulares. Así que me encantará saber también cuál es la relación entre lo que has visto, ¿te parece interesante? ¿No te parece interesante? Oye, házmelo saber, tanto en Facebook como en LinkedIn. Gracias de verdad por eso, por estar aquí, por los comentarios que estáis dejando. Y vamos a seguir en esto. La productividad y en el tiempo. Vamos a hablar de las alteraciones, porque claro, al final la productividad, fíjate que es una alteración en el tiempo. Yo la primera vez que lo escuché de esta manera pensé, ¿una alteración en el tiempo es la productividad? Sí, porque la productividad es algo prácticamente perfecto. Tú de hecho cuando planificas o cuando tienes, por ejemplo, un timeline o un cronograma, es algo que prácticamente está encajado en un tiempo, en un planning y sí, es verdad. Podrías decir, esto no se va a cumplir, hay que ser realista, hay que ser optimista, bla, bla, bla. Hay muchísimas cosas que evidentemente influyen. Pero en general, todo lo que pasa es justamente una alteración en el tiempo y ahora veremos en qué consiste. Lo primero de acuerdo es que, claro, esto nos produce altos niveles de dopamina cuando estamos en el tiempo, ¿no? Al final, fíjate que todo lo que pasa, todas las alteraciones que tenemos, todos los cambios, por ejemplo, cuando alguien no cumple con su tarea, cuando alguien nos manda cosas que no tocaban, cuando alguien, por ejemplo, nos dice que este proyecto no hace falta que lo hagas y tú ya lo tenías hecho. Todo esto es una alteración puramente dopaminérgica, que al final lo que pasa es que como tienes tantas novedades, nos alteramos y eso hace que pierdas la percepción del tiempo. Así que alteramos el tiempo cuando tenemos altos niveles de dopamina. Y esto al final
dopamina, ya lo sabes, básicamente es placer y sobre todo novedad. Fíjate que la dopamina sobre todo se estimula cuando hacemos búsqueda de la novedad, especialmente cuando vemos cosas nuevas. Entonces es interesante ver que cuando tenemos niveles activos de dopamina, automáticamente distorsionamos el tiempo y va mucho más rápido, se altera el tiempo por completo, ¿sí? Entonces, cuando estamos con alguien que nos gusta o que nos sentimos atraídos por esa persona, cuando, por ejemplo, tenemos a un cliente que es más complicado y nos lo pone difícil y nos dice cosas nuevas todo el rato y no sabemos muy bien cómo encajarlo, cuando, por ejemplo, vamos a ver una película, cuando, por ejemplo, quedamos con gente nueva que no conocemos, todas estas cosas, evidentemente, generan dopamina y eso hace que tu percepción del tiempo se vea 100% alterada. Más temas, como decíamos antes, la intensidad emocional hace que tengas muchísimas alteraciones en el tiempo. Antes lo decíamos, ¿de acuerdo? Cuando tienes esas improntas emocionales, es decir, esos golpes emocionales en la vida, es muy interesante, ¿de acuerdo?, ver cómo lo desatascamos. Y eso no lo gestiona el tiempo, lo gestiona tu experiencia y sobre todo tu gestión emocional con cada uno de los temas. Y el último punto, ¿de acuerdo?, la dificultad del logro. Fíjate que al final, cuando algo te cuesta mucho conseguir, y eso sí que tiene mucho que ver con el flow, que antes decía nuestro amigo Paco, ¿de acuerdo? Esto sí que tiene mucho que ver con el estado de flujo de las personas. Cuando algo es muy complicado de conseguir, evidentemente la distorsión del tiempo cambia por completo y todo se hace mucho más extenso, mucho más largo y además, como no hay ese sistema dopaminérgico, no simplemente sentimos que no hay placer, porque además lo que estamos haciendo lo consideramos muy difícil, pues obviamente hace que alteremos el tiempo. Más cosas interesantes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que modula la percepción o cómo la puedes modular tú, la percepción del tiempo? Pues un truco sencillo y que para mí es de las mejores cosas que he probado nunca es tener cada día un momento búnker, ¿sí? Un momento búnker consiste, de acuerdo, en tener un pequeño espacio, ya puede ser de media hora, una hora cada día, que esto sea, digamos, lo más importante para ti, que tengas el foco 100%, que incluso puedes utilizar también el modo cajón, ¿no? Modo avión para todos los dispositivos, tanto tu computadora, ordenador, como tu celular, smartphone, ¿de acuerdo? Y que además de esto, obviamente, tengas el smartphone bien lejos de ti, si puede ser en una cajonera, ¿de acuerdo? En un cajón, lo puedes almacenar para que no se vea. Esto es muy interesante. Y este momento búnker hay que mantenerlo siempre en base a tu nivel de energía diario. Entonces, considero que este momento búnker al final lo que hace es que esta percepción del tiempo hace que no se te vaya. Sobre todo que tengas un tiempo anclaje para ti cada día para que puedas decir, oye, este momento del día es para mí, voy a hacer aquellas tareas que son más complejas, que me cuesta un poquito más, aquel informe que tengo pendiente, aquella presentación del cliente que no hay manera de hacer. Entonces, fíjate que si no tienes estos momentos búnker, todo el mundo te va a ir, te va a decir cosas, hazme esto, por favor, al final te vas a dejar a regir por otras personas y esto no es lo que nos interesa. Más cosas, ¿de acuerdo? Está el contagio temporal, ¿sí? El contagio temporal. Esto es una cosa que se ha visto también y es que cuando tienes a gente, ¿de acuerdo?, que todo el día va acelerada y tiene un montón de cosas, madre mía, es que todo el día está en eventos, todo el día está en reuniones, al final tendemos a contagiarnos. Y esto, como bien sabes, esto suele suceder siempre en las empresas. Cuando tú ves que alguien en tu departamento empieza a correr y está todo el día con el resto de personas siempre persiguiéndolas, haciendo esto, oye, hazme esto súper rápido, corriendo, o a nivel digital todo el día reuniéndose, millones de historias cada día, entonces esto se contagia con el resto del equipo. Por eso es tan importante este contagio temporal al final, ¿no? Entonces, fijaros que esto es muy curioso, pero si vives en un entorno totalmente loco y totalmente acelerado, pues seguramente tú también recogerás esas pinceladas de aceleramiento. Al final estarás todo el día acelerado haciendo un poquito lo que los mismos hacen. Esto al final es lo de siempre, no tiene que ser el aprendizaje vicario o simplemente un poco pues, lo que serían las neuronas espejo de toda la vida, ¿no? Y por último, de acuerdo, está el autocontrol emocional. Al final, de esta manera, si somos capaces de controlar nuestras propias emociones, cada vez que sentimos una emoción, estamos a punto de criticar a ese cliente que siempre nos dice, oye, esto me lo puedes cambiar, pues evidentemente este autocontrol emocional también va a modular la percepción del tiempo. Fíjate que hay muchísimas cosas que podríamos hablar, pero esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con la psicología del tiempo, cómo entendemos esta parte. La neuropsicología al final estudia muchas partes de esta, sobre todo cómo afecta a nuestros procesos cognitivos, a la memoria, al aprendizaje, concentración y atención. Y fíjate que el tiempo al final es lo que une todo esto, porque tú al final puedes tener muchísimas cosas a nivel de memoria, pero el tiempo lo unes básicamente a través de dos eventos distintos. Ese punto intermedio entre un evento que te pasó y otro evento que te pasó, ese punto intermedio para ti es el tiempo. Y ese tiempo puede ser, cada uno lo puede ver de una manera distinta. Al final puede ser eso de 2 horas o lo puede ser, por ejemplo, de 25 horas. Seguro que te ha pasado alguna vez, de acuerdo, que cuando alguien te explica algo que tú mismo has vivido, seguramente la persona te dijo, ¡buah, esto pasó súper rápido! ¿No? Cuando estuvimos en ese parque de atracciones esperando, pues no sé, pasó en 10 minutos ya estábamos ahí.
y a lo mejor tú lo cuentas que no te gustan demasiado los parques temáticos, ¿de acuerdo? Y resulta que tú pues, pensaste que fueron como 3 horas antes de llegar. Y al final esto fue un espacio que sucedió en determinado tiempo. Seguramente si hubiéramos tenido un cronómetro en ese momento hubiera sido muy fácil porque simplemente haces clic y ya está. Entonces creo que este es un punto interesante también a tener en cuenta. Bien. Reflexiones, de acuerdo, finales para terminar esta presentación, ¿de acuerdo? Sí. La primera es cosas prácticas, obviamente, siempre reflexiones prácticas. La primera, invierte en atención, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa, ¿de acuerdo? Que estamos haciendo muchos seminarios, el tema de invertir en atención. Para mí esto es lo mejor que puedes hacer. Sí, evidentemente en bitcoins también está muy bien y invertir en todo tipo de stock markets también está muy bien, pero la atención realmente es lo que nos hace vivos y la atención es lo que nos hace productivos de verdad. Al final, tú puedes ser una persona muy creativa, muy innovadora, pero si no le dedicas 5 minutos a hacer lo que tienes enfrente, realmente da igual lo productivo que seas. Así que ya lo sabes, invierte en atención, apuesta por ello, realmente no te cortes en absoluto. Invertir en atención es uno de los puntos clave. El segundo, y antes, como decía muy bien antes Paco, ¿de acuerdo? Fuerza el flow. El flow, como ya sabes, esto fue un término acuñado por el científico Mihaly Csikszentmihalyi, ¿de acuerdo? Es un apellido bastante complicado de pronunciar, ¿sí? Y sí que es verdad que le hablaba mucho de esto, encontrar ese punto medio, que al final tiene mucho que ver con 8 o 9 variables, que un día hablaremos de ellas, ¿de acuerdo? Porque el flow y la productividad obviamente tienen muchísima relación, pero no es un tema de decir voy a encontrar el flow y ya está, sino que al final es una serie de variables que podemos controlar, algunas de ellas, que hacen que la memoria o la experiencia de una cosa concreta que estás haciendo sea totalmente memorable y te pase el tiempo prácticamente sin darte cuenta. Al final, para que te hagas una idea, el flow, definiéndolo fácil, por si no conoces el término, se referiría a cuando estás haciendo una actividad que obviamente disfrutas haciéndola, por ejemplo, imagínate un hobby, una afición o incluso tu trabajo en el caso de que te guste, esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces te puede pasar el tiempo y no te das cuenta porque estás en estado de flujo, en estado de flow. Y lo último, ¿de acuerdo? Ya lo sabes, regula, y eso sí, siempre insistimos en esto, regula tu reloj interno, conoce los momentos del día que tienes más energía e intenta hacer aquellas tareas que son más complejas cuando tienes más energía. Al final el tiempo es muy básico, tenemos muy pocas horas al día de energía máxima, hay que aprovecharlas a full, porque si no, de esta manera al final lo que pasa es que van pasando los días y este reloj interno se va desajustando. Por eso cuando hacemos viajes largos, cuando tenemos jet lag, es cuando notamos esos cambios bestiales. Yo en mi caso, de acuerdo, el año pasado, que viajaba mucho a Latinoamérica para impartir conferencias, seminarios, obviamente que notaba ese jet lag. Ya intentaba modularlo para que no sucediera así, pero muchas veces, de acuerdo, me pasaba que al final ese reloj interno totalmente se estaba podrido ya directamente. No sabía muy bien si estaba en El Salvador, si estaba en Estados Unidos, en Dominicana. La verdad es que perdí la cuenta con tantos aviones y tanta historia. Así que ya lo ves, ¿de acuerdo? Muchos temas sobre esto, ¿sí? Una cosa que quería comentarte, si todo este tema te interesa, psicología también del tiempo, ahora que hablamos tanto del trabajo en remoto, cómo hacerlo, tienes esta guía, ¿de acuerdo? También para descargarte, ¿de acuerdo? Para comunidad teletrabajo efectivo, aquí puedas tener todos los mejores trucos para poder hacerlo y, por supuesto, ya lo sabes, la idea es que puedas escribirme cualquier cosa, cualquier duda que tengas, ¿no? Ya lo sabes, a todos los canales posibles, me buscas por Miquel Nadal y me vas a encontrar también y encantado de compartir contenido contigo, ¿sí? Pero no quiero irme, ¿de acuerdo? Quiero irme antes de nada. Gracias de verdad, gracias por estar aquí. Vuelvo otra vez a la pantalla, de acuerdo, aquí al gran ruedo. Gracias de verdad. Que sepas que todos estos vídeos los estamos grabando, ¿de acuerdo? Es decir, los vamos a publicar después en el canal de YouTube. Por lo tanto, si te parece, ¿de acuerdo? Ahora los voy a poner aquí para que los tengas también en el canal de YouTube. Oye, haznos un favor, inscríbete también para que cada vez seamos más y nos podamos ayudar entre todos y sobre todo podamos llegar a más personas también para que lo puedan hacer. Lo acabo de colgar ahora mismo también en LinkedIn, ¿de acuerdo? Para que lo tengas y, por supuesto, también a la familia de Facebook, ¿sí? Aquí había algunos comentarios interesantes, sí, muy bien. Gracias de verdad, por estos comentarios, por este apoyo que estés dejando tanto en LinkedIn como en Facebook. Por mi parte, si tenéis dudas, recordad, ¿de acuerdo? Podéis escribirme directamente en privado, puede ser también en Facebook, puede ser en cualquier otra red social o seguirme también en Instagram. Entonces, encantadísimo de verdad de poder compartir un ratito contigo sobre estas temáticas tan interesantes. Ya lo sabes, cualquier cosa nos hablamos. Espero que haya sido interesante. Cuéntame en comentarios, ¿te ha parecido interesante? ¿No? ¿Quieres otro tema que te gustaría hablar? Oye, coméntame, próximos temas, ¿no? Temas de productividad con algo, ¿no? Productividad y ¿qué? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué te gustaría comentar? Seguiremos hablando este año, hay muchísimos temas, ¿de acuerdo? Que vamos a seguir hablando, así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? No te cortes, cualquier temática que te gustaría tratar, coméntamela, ¿de acuerdo? Y lo haremos aquí en el live. Dicho esto, ahora sí, nos despedimos, que tengas un buen día, buen fin de semana y nos vemos próximamente, ¿de acuerdo? Chao, en el próximo live estaremos aquí. Hasta la próxima. Chao.